Bien, escuché hace un tiempo a alguien que dijo, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 10 años. El segundo mejor momento para sembrar un árbol es ahora. Y entonces cuando estaba leyendo Gálatas capítulo 6, versículos 1 hasta el 10, me venía esa frase a la mente porque Gálatas 6, del 1 al 10, tiene un tema central, una línea central. La línea central de Gálatas 6, del 1 al 10 es: todo lo que siembres, eso cosecharás. Todo lo que siembres, eso cosecharás. No cosecharemos algo distinto, y por eso el nombre del bosquejo del día de hoy es Mejor siembra un árbol. Mejor siembra un árbol. Y para reflexionar un rato, unos minutos en Gálatas capítulo 6, del 1 al 10, entonces quiero que hagamos un recuento súper breve de lo que viene sucediendo en Gálatas. Viene en el libro de Gálatas, es una carta corta que el apóstol Pablo le envía a una iglesia en una ciudad llamada Galacia. Galacia era una ciudad que en la antigüedad estaría ubicada donde hoy es Turquía. Y entonces el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, había fundado la iglesia en Galacia, pero tiempo después el apóstol Pablo se entera que en esa iglesia de Galacia hay una nueva predicación y que la gente está creyendo esa predicación. ¿Cuál es la predicación? Según los primeros capítulos de Gálatas, hay personas que están predicando que Pablo no era un apóstol verdadero, que Pablo era un apóstol de bajo nivel, por así decirlo, y que había unos nuevos apóstoles que eran mejores apóstoles, y ellos predicaban que para ser seguidores de Cristo tendrían los hermanos de la iglesia en Galacia que circuncidarse y observar el judaísmo, es decir, la ley judía. El apóstol Pablo, en respuesta a ello, escribe la carta a Gálatas. Entonces los primeros capítulos va a hablar de la suficiencia de Cristo, es decir, les va a decir a los hermanos de Gálatas, a los hermanos gálatas, les va a decir, solo Cristo es suficiente. Y entonces ahí está un versículo famoso de Gálatas, bueno, hay muchos, pero uno de ellos es el versículo 1 del capítulo 3, donde dice: oh Gálatas insensatos. Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que dice el apóstol Pablo es: no puedo creer que ustedes estén creyendo algo distinto, no me cabe en la cabeza. Y entonces lo que hace el apóstol Pablo en los primeros 5 capítulos, o en los primeros capítulos, es sentar una base teológica y doctrinal. ¿Por qué creemos que Cristo es el Salvador? ¿Cómo funciona eso? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y cuáles son las evidencias que tenemos para afirmar que Cristo es evidentemente y efectivamente el Salvador? De eso se va a dedicar los primeros capítulos. Pero en el capítulo 6, entonces el apóstol Pablo les dice: vamos a aterrizar eso que vimos en nuestro diario vivir, en el cotidiano, en el día a día. Y entonces ahí está Gálatas capítulo 6 diciendo: todo lo que ustedes siembren, eso mismo van a cosechar. Y entonces hoy vamos a hacer un bosquejo verso a verso, se llama esta forma de exponer la palabra, la que vamos a usar el día de hoy. Es decir, nos vamos a ir versículo a versículo haciendo el bosquejo de esa manera. No es una manera común en que predicamos acá en la iglesia, pero es una forma también válida de exponer la palabra de Dios. Y entonces vamos directo al versículo 1. Y resulta que para la lectura inicial leí en una de las 3 versiones que les mencioné, era PDT, Palabra de Dios para Todos. Excelente. Y ahora en el verso a verso nos vamos a ir con Reina Valera. ¿Listo? Para que tengamos una traducción dinámica y otra no tan dinámica. Bien, entonces vamos al versículo 1. Versículo 1 de Gálatas capítulo 6.
Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiero decir 3 cosas de este primer versículo, y es que cuando nosotros o alguien que ha fallado a Dios y a su comunidad viene y nos cuenta lo que ha sucedido, solemos extender gracia. Cuando alguien viene y nos dice: mira, cometí un error, este es mi error, este es mi pecado. Por lo general sentimos alguna cierta empatía con la persona y sentimos la necesidad de orar y de ayudarle. Pero no sucede lo mismo cuando alguien es descubierto en pecado. Cuando alguien es descubierto y estaba en una conducta nociva o pecaminosa o dañina para él o para la sociedad. Lo que hacemos en cambio es un llamado de atención y solemos juzgar las personas que son descubiertas en pecado y en cualquier tipo de conducta contraria a la voluntad de Dios, que es obviamente pecado. Pero lo que dice el apóstol Pablo es: traten con gracia incluso a los que se trataron de ocultar en su pecado, pero aún así fueron descubiertos. Trátenlos con gracia. Y es un llamado de atención a nosotros como pueblo de Cristo, porque la Biblia nos recuerda una y otra vez, por ejemplo en Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20, dice algo como: el que cae en pecado y luego un amigo o un hermano lo ayuda a levantar, ha hecho una gran obra y ha contribuido para su salvación eterna. Estoy parafraseando el versículo. Pero básicamente lo que dice es: el que ayuda al que ha caído está haciendo una obra grandísima de parte de Dios. Está restaurando, y a eso fuimos llamados. En Mateo capítulo 18, versículo 15, el Señor Jesús dice: si alguno de ustedes tiene algo contra su hermano, vaya y en secreto trate de arreglar con él. Es decir, no expongan a aquel que ha caído, no lo hagan público, no lo avergüencen en público. Y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué, cuál es la razón de esto. Lo segundo que quiero decir de este primer versículo es que una señal de la efectiva y profunda espiritualidad es la mansedumbre y el amor con el que tratamos a quienes han caído y a quienes han fallado. Lastimosamente, cuando avanzamos en nuestro caminar con Cristo y en nuestro conocimiento de la Biblia y de la iglesia, pensamos que somos muy espirituales cuanto más oramos y más leemos la Biblia. Y esto puede ser cierto, pero la evidencia de la espiritualidad profunda no se encuentra en nuestra relación vertical. Es que yo soy muy espiritual porque amo demasiado a Dios, lo amo más que a nadie. No, fíjese lo que dice el apóstol Juan. Dice: si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Dice: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, si aborrece a su hermano a quien sí ha visto? Dice: es un mentiroso. Y ahora el apóstol Pablo dice: ustedes que son espirituales, ayúdenlo. ¿Quién lo va a restaurar? Los que son espirituales. Es decir, la evidencia de una espiritualidad sólida y profunda en Cristo es la forma en que nos relacionamos de manera horizontal, es decir, con mis pares, con mis compañeros, con las personas que están en mi entorno. Entonces el apóstol Pablo dice: ahí es donde se evidencia la espiritualidad. Ustedes que son espirituales, acompáñenlo, ayúdenlo.
Pero lo tercero que quiero decir de ese primer versículo es que nadie está exento de caer. Nadie está exento de caer. Falsamente a veces llegamos a pensar que en la vida cristiana avanzamos hasta que somos un cristiano terminado. ¿Qué es un cristiano terminado? Un cristiano que nunca más va a volver a fallar, ni a pecar, ni de pensamiento, ni de obra, ni de acción, ni por omisión. Entonces decimos, bueno, yo me acuerdo cuando yo recién estaba llegando a la iglesia, era un pecador, pero ahora soy perfecto. Por la gracia no de Dios, sino por la mía, que oro mucho y leo demasiado. Y entonces, no, el apóstol Pablo dice, no hay tal cosa como un cristiano terminado. Estamos terminados cuando Cristo venga por su iglesia o cuando llame por nosotros. Es lindo el eufemismo de llame por nosotros. Llame por nosotros es cuando nos llegue el momento de partir, de la muerte. Dice, pero antes de eso no hay tal cosa como cristiano terminado. No existe eso. Todos estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Y hay algo clave aquí. Y es que todos crecemos a un ritmo y a una velocidad distinta. Yo alguna vez escuché a un pastor predicar y yo de hecho admiro a ese pastor. Bueno, lo respeto. Pero él dijo, yo me convertí al Señor y automáticamente al otro día no tenía ningún deseo de pecar. Bueno, yo más que admirarlo y respetarlo, lo envidio. Es la verdad. Ya pequé por envidiar. Chanfle, pecar es muy fácil. Y entonces, cuando yo lo escuchaba, yo de corazón decía, ¡qué envidia! ¡Qué envidia! Este man no volvía a sentir deseo de pecar. Entonces yo de una vez miraba hacia adentro y decía, ¿qué anda mal en mí? ¿Por qué si yo conozco de Dios desde antes de nacer, por qué siento deseos de pecar? Y quiero que pensemos en que cada cristiano crece a un ritmo distinto. Hay personas que lograron en días o en semanas superar hábitos que otros llevan años batallando con ellos. Y por eso necesitamos gracia. Porque hay gente que puede decir, ¿todavía batallando con esto? Y la respuesta sería, sí, todavía. Y eso no quiere decir ni que Dios nos ame menos, ni que seamos más malos o que Dios nos dé el cuncho, que diga, bueno, yo lo voy a repartir gracia hasta que se me acabe y lo que sobre, el raspado de la olla, para esos que batallan y batallan. No. Pero ¿qué esperanza clara tenemos? Que el que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará. Es decir, es Dios el que inicia y es Dios el que perfecciona la obra en nosotros. Y esa esperanza es como un ancla firme que tenemos en la fe. Entonces, esas tres cosas quería decir del versículo 1. Y son 10 versículos. Va a tocar llamar a aplazar el almuerzo, ¿cierto? No, mentiras, de aquí para allá voy a ir más rápido. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 1, dice algo más o menos como lo siguiente: nosotros que somos fuertes, ayudemos, gracias, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, quiero que pensemos en la siguiente imagen que creo que nos puede ayudar a ilustrarlo y por lo tanto a entender este versículo. Vamos a suponer que por alguna razón, ahora, alguno de nosotros, uno solo de nosotros, tiene la obligación de llevar esta tarima en sus hombros hasta la parte de atrás del salón. Ahora, ninguno de nosotros puede hacerlo, nadie. Pero si 10, 15 o 20 de nosotros decidimos ayudarle a ese que tiene la obligación de llevarla, la vamos a poder alzar y la vamos a poder llevar.
No está anclada al piso, no está suelta. Y ese es el concepto que dice esta parte de Gálatas. Dice, ayuden a cargar el peso de los otros. ¿Y de qué peso habla? Porque el versículo 5 dice, cada quien lleva su carga. Entonces, parece de inicio que hay una contradicción, pero cuando lleguemos al 5 nos damos cuenta que no. El tema es, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros que se llama convicción de pecado, y entonces somos conscientes que hemos pecado, y hay algo que se llama vergüenza y culpa. Y la vergüenza y la culpa son como un peso sobre nosotros. Lo que dice el apóstol Pablo es, en lugar de ponerle más peso, diciéndole, si ve, falso, se lo dije. En lugar de ponerle más peso, ayúdenle a llevar la carga. Es decir, ponga su mano sobre el hombro de aquel que necesita acompañamiento porque ha caído. Pero otra cosa interesante de esto de ayuden a llevar las cargas los unos de los otros es que es un mandato de Cristo. Es decir, no es opcional, no es como que nosotros digamos, bueno, pues yo voy a la iglesia y todo eso, y si me dan ganas, pues entonces yo le ayudo a los que han caído, los ayudo a soportar. No, es un mandato de Cristo, es decir, es una ley para nosotros como pueblo cristiano, como pueblo de Dios, es una ley. Y entramos al versículo 3, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, es mejor no creerse nada siendo algo, que creerse algo no siendo nada. El libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 12, diría yo, dice algo como lo siguiente, pero ahí va a aparecer. En 3, 2, 1, mírenlo, ahí está. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice, más esperanza hay del necio que de él. Ahora, en el libro de Proverbios, la palabra necio no siempre significa terco, como para nosotros, sino que muchas veces significa esa palabra que nosotros usamos como tonto. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, ¿han visto al hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del tonto que de él. Esa es traducción lenguaje Adrián. ¿Sí? Perdón, pastor. Si alguien recibe hojas de vida ahorita a la 1, avíseme. Y pongo experiencia, traducción al lenguaje. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es así de fuerte. Dice, qué feo es engañar a otros, pero qué triste y lastimero es engañarse a uno mismo. O sea, el que engaña a otro es perverso, pero el que se engaña a sí mismo es... Lo dijeron ustedes, no yo. Lo dijeron ustedes, no lo dije yo. ¿Y cuál es el engaño? Que atribuimos a nosotros aquellas cosas que pertenecen a la obra de Dios. Y entonces alguien le pregunta a un cristiano en su trabajo o donde está estudiando o en la calle, le dice, ay, mire que yo veo su familia y siento que es una familia tan chévere, tan linda, y lo veo a usted y le va bien en todo, cuénteme su secreto. Entonces usted le dice, bueno, pues mi secreto es orar a las 2 de la mañana, que hay cambio de guardia en el infierno. Entonces yo a esa hora me pongo a orar y es a las 3, nos corrige la pastora Mirley. Gracias, pastora. Según el último reporte. Bueno, volvemos con la ilustración. Entonces usted dice, bueno, pues mi secreto es orar a las 2:59 antes de la guardia. Eso, pero además de todo, yo solo
escucho música cristiana y solo leo libros cristianos y solo voy a supermercados cristianos, peluquería cristiana, restaurante cristiano, todo colegio cristiano, zapatos cristianos, camisetas que en lugar de decir Harvard digan Jesús. Y esa es la clave, ¿sí? Es todo lo que usted haga, así le va a ir. Pero ¿saben que eso es orgullo? Es atribuir a nuestra obra la obra que es de Dios. La respuesta nuestra debería ser, mira, ¿sabes que esto es solo misericordia y gracia de Dios? No hay nada más ahí. ¿Saben? Porque hay gente que ora más que usted y le va peor de lo que le va a usted. Hay gente que ayuna más que usted y le va más mal. Y eso va a sonar horrible, pero hay gente que ora y ayuna menos y le va mejor. Me van a echar. ¿Cómo aplicamos lo que hemos visto hasta ahora? Quiero decir 3 cosas de cómo aplicarlo. Lo primero es que todos tenemos cerca a alguien que necesita más gracia y misericordia de nuestra parte. De Dios todos necesitamos mucha gracia y mucha misericordia, muchísima. Pero de nosotros hay gente que la necesita más. Yo creo, sin temor ninguno a equivocarme, que de los 3 hijos de mis papás, yo fui el que más gracia necesitó. O necesita. En presente, ¿sí? Pero quiero que piense que en su entorno hay alguien que necesita más gracia que los demás. En su casa, en su familia, en su trabajo, donde usted estudia, hay alguien que necesita más gracia que los demás, que le cuesta más. Y ese necesita más gracia. Y piense quién puede ser. Si no encuentra a nadie, la buena noticia es que ese alguien es usted. ¿Sí? Pero hay gente que necesita más gracia. Hay gentes que necesitamos más gracia. Eso es lo primero. Lo segundo es, tratemos a aquel que falla como nos gustaría a nosotros ser tratados cuando lleguemos a fallar. ¿A quién le gustaría que el día que comete uno de esos pecados escandalosos, porque hay pecados, y en eso vamos a convenir, hay pecados más escandalosos que otros? Y entonces, ¿a quién le gustaría que el día que comete uno de esos escandalosos, al otro día haya un post en Facebook con su foto que diga grande: cristiano de la alianza mete el pie bien profundo? Y si fuese el Extra es ese periódico que uno lo coge y las manos le quedan rojas, ¿cierto? Y el Extra con un título así en rojo bien grande: aliancista pecador, y su foto ahí, ¿sí? ¿A quién le gustaría eso? A nadie, ¿cierto? A mí no, a mí no, a mí no. Y yo espero que aquí a nadie le guste eso. Pero la gran pregunta es, si no nos gusta o si no nos gustaría que nos lo hagan a nosotros, ¿por qué lo hacemos con alguien más? Y naturalmente usé una hipérbole, me fui a un extremo de un diario. Pero ¿saben lo que hacemos cuando buscamos a alguien y le decimos al oído: imagínense lo que me enteré? Me enteré que Funalito de tal lo pillaron haciendo esto, lo otro. ¿Sabe que yo tengo el video? ¿Usted me tiene agregado a WhatsApp? No, no lo tengo. Escríbame y ya se lo comparto. Ahí tengo las capturas de pantalla, yo le paso todo. Pero es para orar, ¿o yo? Para orar. Eres mentiroso. Y saben, como pensamos que nosotros no pecamos, entonces nos sentimos con el derecho de juzgar y señalar a los demás. Pero no tenemos el derecho. Y la tercera cosa que quiero decir de aplicación, de cómo aplicarlo a nuestra vida
diaria. Es que en nuestro círculo familiar, laboral y social necesitamos tratar y ser tratados con gracia y mansedumbre, gracia y mansedumbre. Y la vida espiritual nos prepara para ello. ¿Recuerdan lo que decíamos? Nuestra relación con Dios nos prepara para una buena relación con nuestro entorno, con las personas que están a nuestro alrededor. Retomamos el verso a verso y vamos entonces a el versículo 5. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, este es el versículo que pareciera contradecir al versículo 2. Pero resulta que aunque en español ambos dicen carga en el 2 y carga en el 5, en griego son distintos. El uno más bien habla de un peso impuesto, que es el del versículo 2, que es ese peso de vergüenza y de culpa, y el versículo 5 habla del peso de responsabilidad, la carga de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, de rendir cuentas a Dios de aquello que Dios nos pidió hacer. Entonces, por eso el versículo 4 dice, estábamos en el 5, porque cada uno llevará su propia carga. Pero ¿por qué pasé al 5 y me salté el 4? Ustedes quieren salir rápido, ¿sí ven? ¿Saben que nos vamos a devolver al 1? Mentiras. Concluyo el 5 y regresamos al 4 y pasamos al 6. ¿Sí está bien? Bien. Entonces dice, cada uno llevará su propia carga. Es decir, la carga del versículo 5 es, imaginémonos ya ahora no es tarima, sino como un morral, una carga personal de una responsabilidad. Y la del versículo 2 es como un peso que cayó sobre nosotros, como algo aplastante. Entonces dice, no deje que esa carga aplaste a su hermano, ayúdesela a cargar, a levantar, porque esa es su responsabilidad. Dice, entonces, como es su responsabilidad, es su carga. No sé si estoy siendo suficientemente claro en la diferencia de las dos. Perfecto. Vamos al versículo 4. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. ¿Han notado ustedes que por lo general, cuando queremos nosotros quedar bien parados, nos comparamos con alguien que está peor? Y entonces, solo por poner un ejemplo, de repente una esposa le dice a su esposo, mi amor, es que tú no eres detallista. Y entonces él le dice, sí, yo sé que no soy detallista, eso es cierto, pero también es cierto que yo no me emborracho, que yo no llego tarde, que yo no te peleo, que yo nunca te he golpeado. ¿Sí me logro hacer entender? Y entonces uno se compara con alguien que es peor, ¿cierto? Obvio, ¿cierto? Tampoco le va a decir uno a la esposa, sí, es cierto que yo no soy detallista, pero tampoco soy millonario, tampoco soy chusco. Tampoco, no, uno no hace eso, ¿cierto? Sí, es cierto, yo no soy detallista, pero tampoco soy Brad Pitt. No tendría lógica eso. Pues en la vida espiritual hacemos algo similar. Entonces uno dice, bueno, a ver, evaluemos cómo estoy. Yo creo que si me comparo con Pablo Escobar estoy bien. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Entonces uno ve el hermano que cae y el hermano que cae pues está en pecado. Entonces uno dice, no, comparado con ese man yo estoy 10 de 10. O sea, 2, 3 cositas por ahí, pero... La pregunta es, ¿cuándo el apóstol Pablo o Cristo nos dijo compárense con el peor de su comunidad? Nunca. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es decir, pone la meta en la persona de Jesús. Traten de ser como Jesús, es lo que está diciendo. Entonces dice, no se compare con otro, pero tampoco se compare con el que para nosotros está muy arriba, ¿no? Cuando yo estaba cuando yo estaba muchacho, solía ver esos hermanos que oraban mucho o que oran mucho y que ayunaban mucho y yo decía, ¿cuándo voy a ser así? Y entonces me desanimaba
porque había hermanos que decían, no, pues yo entro a la habitación a orar a las 8 de la noche y no me di cuenta que ahora son las 4 de la mañana. Y yo decía, qué envidia. Yo entro a la habitación a orar a las 8 y oro por todo, y cuando ya oro por todo digo, Señor, voy a ver si son las 2 y son las 8:02. Señor, no era así, Señor, no era en los minutos, eran las horas. Entonces yo decía, ¿cuándo? Entonces, no se compare ni con el que está muy abajo, ni con el que está muy arriba. Pero mire su vida. ¿Cómo era usted hace 10 años? ¿Cómo era usted antes de conocer de Cristo? Dice, y si tiene algo para gloriarse, entonces celebre por dentro. Haga fiesta interna. No coja a publicar en Facebook, pues yo antes era malo, perverso, ahora soy perfecto. Porque oro, porque hago esto, porque tan. No, dice, celebre para usted mismo. Qué chévere eso, celebre, pero para usted, internamente. En griego dice, haga una fiesta interna. O sea, que nadie sepa. Ahora sí vamos al versículo 6. Ya me pusieron música. Ay, Señor. Versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y esto no tiene un ámbito meramente económico o material, pero tiene ese ámbito, pero no se queda ahí. ¿Qué quiere decir esto? Usted ha crecido espiritualmente, pero ha habido gente que lo ha estado acompañando. Ha habido líderes, supervisores, pastores, hermanos que lo invitaron a la iglesia, gente que le dio la mano para que usted aprenda a caminar en la fe, para que gente que lo acompañó en su caminar con Dios. Dice, entonces particípelos a ellos de las bendiciones que usted recibe. Y toca todas las dimensiones. Eso quiere decir, ame a esos líderes, hónrelos. También quiere decir, sea generoso con ellos. Bendígalos, lo que dice el apóstol Pablo. Bendígalos, ¿sí? Porque ellos han sembrado en ustedes lo espiritual, dice él. Entonces particípenlos ustedes a ellos de todas las bendiciones. Quiero leer una cita de Martín Lutero al respecto. Dice, a menudo me he preguntado por qué todos los apóstoles reiteraron esta petición con una frecuencia tan vergonzosa. Hemos llegado a comprender por qué es tan necesario repetir la amonestación de este versículo. Cuando Satanás no puede reprimir la predicación del evangelio por la fuerza, trata de lograr su propósito golpeando a los ministros del evangelio con pobreza. Pero yo diría también con soledad, también con juicio, también con cómo me va a hablar así, no que es pastor, no que es líder, no que es supervisor, cómo es que no me va a llamar ni a visitar, no que es tal cosa. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, usted ha sido instruido, nosotros hemos sido instruidos, honremos y participemos de las bendiciones que Dios nos da a aquellos que han dedicado tiempo en nosotros. Saben, yo he visto líderes, supervisores, pastores llorar por la iglesia, meterse a orar y gastarse las rodillas por alguien que ni siquiera es de su familia sanguínea. Y yo digo, tiene que haber mucho amor para que eso sea posible. Tiene que haber un llamado muy grande para que eso sea realidad. Versículo 7, y aquí viene la línea transversal de este párrafo, de estos 10 versículos. Es decir, desde el versículo 7 y hacia el versículo 7
podemos interpretar todos los versículos del pasaje. Y entonces el apóstol Pablo dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará o cosechará. ¿Y por qué es esa la línea interpretativa del pasaje? Porque es la idea que nos está dando todo el pasaje: siembre, siembre, haga el bien. Y más adelante nos va a seguir recalcando eso: siembre, siembre, haga el bien. Y quiero resaltar de aquí algunas 2 o 3 cosas. Si hoy al terminar este servicio alguno de los hermanos de aquí de la iglesia le dice: vamos a mi casa con toda su familia y almorzamos las 2 familias juntas y esto y lo otro, usted le dice: súper bien, vamos. Y entonces van, y usted llega a la casa de quien invitó y tiene una huerta, y en la huerta tiene un cultivo de tomate. ¿Conocen la planta de tomate? Los que no la conozcan la van a googlear esta tarde, pero no ahorita, no ya. Y entonces tiene una planta de tomate, y de hecho tiene algunos tomaticos verdecitos ya chiquiticos, pero el rótulo dice mazorcas, el rótulo de la maceta. Entonces usted le dice: mi querido y estimado hermano, es que se equivocó de rótulo. Estas no son mazorcas, esto no es maíz, estos son tomates. Él dice: no, el equivocado es usted. Yo sembré aquí mazorcas. Y usted le dice: sí, pero mire, estos son tomates, mire los tomaticos. Y entonces ese alguien le dice: no, esas bolitas luego se van a estirar y le van a salir pepitas por dentro y va a crecer, se va a volver amarilla y va a ser una mazorca, un maíz. Y usted dice: bueno, ya le hizo daño el tinto trasnochado, ¿cierto? Se asoleó mucho, salió a la luna sin protección, está alunado. Usted dice: bueno, ya hasta aquí llegamos ya. Es una ley natural que lo que nosotros sembramos, pues lo que vamos a cosechar es eso. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algo que se llama, de algo que es una obviedad, es decir, todos sabemos que lo que uno siembra cosecha, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Ellos dicen sí. Dice: ahora, ¿por qué piensan que burlaremos a Dios? Es decir, que sembramos una cosa y luego vamos a cosechar otra. Pues no, dice el apóstol Pablo. No es así como funciona. Dice: no se engañen. Otra vez, Dios no puede ser burlado. Y entonces aquí va algo clave. Podemos engañar a otros, podemos engañarnos a nosotros mismos, y eso ya es triste, pero no podemos engañar a Dios, dice el apóstol Pablo. Y entonces luego viene el versículo 8 que dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y yo creo que es un buen momento para que nosotros evaluemos cuáles son los frutos que estamos recibiendo, porque de repente no queremos o no logramos ver qué estamos sembrando, aunque no hay que esforzarse mucho para saber qué está sembrando, pero vamos a suponer que no. Pero los frutos son la evidencia, nos dicen qué estamos sembrando. Lo que dice el apóstol Pablo es: el que siembra para la carne cosechará corrupción, destrucción, condenación. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es decir, aquí el apóstol Pablo está diciendo: siembre el bien, siembre para su crecimiento y para el crecimiento de otros, porque la cosecha no se acaba aquí en la tierra, sino que perdura en la eternidad. Versículo 9, el otro versículo que quiero que usted se lleve para la casa. Uno es el 7, Dios, no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra eso mismo cosechará. Pero el segundo versículo que usted se va a llevar para la casa, sí o sí, es este: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué versículo tan hermoso. ¿Y saben por qué es tan lindo? Porque hacer el bien, cuando no recibimos bien, cansa, fatiga.
Hay gente que dice, yo era bueno, pero me hicieron daño y me volví malo. Para que sepan lo que se perdieron. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo dice, no se cansen de hacer el bien. Y tal vez alguien dice, Adrián, pero ¿cómo no cansarme de hacerle bien a un esposo, a una esposa que sigue siendo hostil? Que sigue siendo duro o dura. ¿Cómo no cansarme de hacer el bien en una familia donde solo yo creo en Dios y al más mínimo error que cometo se me burlan y me dicen, no, qué cristiano, no, qué pastorcillo, pero mentiroso será? ¿Cómo hacer el bien? ¿No es mejor que sea duro, que sea tajante, cortante? Y yo le diría, no, porque entonces se pierde la cosecha. No se cansen de hacer el bien. Saben, el bien cansa también. Es más, el bien cansa. Dice, pero no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Y saben cuál es la esperanza que hay tras esto? Que quien ha prometido una cosecha es la palabra de Dios, y Dios no miente, porque el que es fiel para prometer es poderoso para cumplir con sus promesas. Dios cumple su palabra. Y terminando el capítulo, nos encontramos con el versículo 10 que dice, por lo tanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Saben, hay esposas que dicen, no, pastor, mi esposo no es como parece. Él aquí es formal, es amigable, es buena gente, pero en la casa todos le tenemos miedo. También hay esposos que dicen lo mismo de su esposa. Hay hijos que dicen lo mismo de sus padres. Saben, a veces con mayor facilidad tratamos bien a los que son ajenos a nuestra familia y a nuestra casa que a los que son de casa. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? No desaprovechen ninguna oportunidad de hacer el bien, más aún con los de la familia de la fe. Hay un dicho muy triste, y cada uno pensará hasta qué grado es cierto, que dice que los cristianos somos el único ejército que remata a sus soldados heridos o caídos. Creo que es momento de mirar nuestra casa, nuestra familia, la iglesia, nuestro grupo de conexión. De repente hay gente que necesita ser vista por nosotros con más gracia, que les extendamos más misericordia. Y quisiera cerrar con la frase con la que iniciamos, y es: el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora. Entonces, ¿qué tal si desde hoy empezamos a sembrar un árbol que produzca frutos de amor, de compasión, de mansedumbre, de acompañamiento, de gracia, de misericordia? Quiero invitarles a estar sobre sus pies. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos decirte gracias. Gracias por tu palabra. Jesús, gracias porque a nosotros nos viste con tanta misericordia, con tanta gracia, y en lugar de señalarnos, viniste a la tierra a ayudar a cargar con aquello que nos aplastaba, Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias.
porque rompiste el yugo aplastante de la culpa, de la vergüenza sobre nosotros. Gracias porque quitaste el peso aplastante de la condenación sobre nosotros. Gracias. Señor, ayúdanos a amar a otros, a acompañar a otros, a soportar las cargas los unos de los otros y hacerlo con amor, con compasión, con misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que viene por primera vez a este lugar, primera, segunda o las veces que haya venido, pero si hoy quiere entregar su vida a Jesús, si hoy quiere iniciar una vida de caminar con Cristo, yo quiero invitarle a levantar su mano en el lugar donde está y quiero invitarle a acompañar. Aquí está la pastora Mirley, aquí está la hermana María, aquí está Dairen, aquí está Mercy, que les acompañen. Caminar con Cristo es la mejor decisión que nosotros podemos tomar, pero no la tomamos nosotros porque sí. Nosotros lo que hacemos es responder al llamado de la palabra de Dios a nuestra vida. Y quien quiera hoy responder a ese llamado de Jesús, quiero invitarle a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego hoy el control de toda mi vida. Renuncio a seguir siendo mi propio gobernante. Te pido perdón porque te he fallado muchísimas veces. Aún conociendo lo que tú odias, lo he practicado. Perdóname, por favor. Gracias porque viniste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados, y por tu sacrificio yo soy salvo. Quiero entregarte el control de todo lo que soy desde ahora en adelante. Gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si acompañan a las personas que vienen por primera vez, que han hecho esta oración por primera vez? Y nosotros vamos a concluir orando diciéndole: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que es en ti que nosotros encontramos la guía que necesitamos, Señor. Es tu palabra la que nos orienta, es tu palabra la que nos dirige, Dios. Señor, es por ti que nosotros estamos aquí, Señor. Es por tu gracia, es por tu misericordia. Señor, ayúdanos a ser cristianos que extienden la mano a aquel que ha caído. Ayúdanos a ser una iglesia que restaura, que levanta, que anima. Señor, que en lugar de juzgar a aquel que está desanimado, en lugar de señalarlo, en lugar de rechazarlo, Dios, nosotros podamos extender nuestra mano para levantar. Señor, porque así lo han hecho con nosotros tantas veces. Danos el deseo, Señor, en nuestro corazón de hacer lo que tú hiciste con nosotros, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Feliz domingo y que estén bien.